Carmen Enit Acevedo y esto es lo último en la emergencia nacional en Puerto Rico con relación al coronavirus. La gobernadora de Puerto Rico acaba de tener hace unos minutos un mensaje especial al país, estableciendo que van a haber toques de queda. Hay un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Usted no puede transitar por el país libremente. Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio, en Noticias con Café. ¿A qué hora? A las 8:03 de la mañana del 8:03 de la mañana del 15 de marzo del 2021. Y estamos haciendo un reconocimiento que hace un año le dijimos al país que la gobernadora entonces, sucesoral de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, había emitido una orden ejecutiva para el cierre total de Puerto Rico por razón del inicio de la pandemia. Hoy, hace un año, estuvimos en medio de un gobierno que no tenía la más mínima idea de cómo desarrollar un plan para atender desde el Departamento de Salud. Rafael Rodríguez Mercado, entonces secretario del Departamento de Salud, que no tenía manera de desarrollar un plan de trabajo para entrar en lo que ya hacía 3 meses el mundo entero estaba dilucidando desde Wuhan, China. Sobre todo Estados Unidos estaba manejando con Anthony Fauci, el líder de la agencia más importante de salud en términos de las enfermedades infecciosas, el Instituto Nacional de Salud y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, lo que se iba a convertir en una pandemia. En aquel momento, la gobernadora sucesoral nos dijo, hay que encerrarse. Y quizás fue lo único que hizo la gobernadora que nadie le puede reprochar, porque en aquel momento no había una dirección en el Departamento de Salud que supiera cómo manejar aquello. Claro, cualquier análisis que se haga hoy con relación a lo que pasó hace un año tiene que conllevar la incapacidad que tenían los gobiernos del mundo de manejar un asunto que a todas luces los cogió de sorpresa. Nadie se lo esperaba. Pero en Puerto Rico hizo más crisis el hecho de que había un departamento de salud que ni siquiera su epidemióloga, la epidemióloga del estado en aquel momento, Carmen de Seda, sabía cómo atender la imagen pública del Departamento de Salud, cómo traerle al país información que por lo menos los colocara en aquello de poder saber cómo se iba a manejar la crisis desde el día 1. Y aquí estamos hoy, en un proceso de vacunación a un año de aquella crisis, en un proceso de vacunación que ha tenido sus tropiezos, que el Departamento de Salud dice una cosa hoy y otra mañana, pero que se ha organizado de alguna manera con diferentes elementos de las organizaciones de base, como por ejemplo Voces, que le han dado cierta coherencia a ese proyecto. No porque el Departamento de Salud, quienes al día de hoy han perdido dinero, Departamento de Educación, los elementos de seguridad del Departamento de Seguridad de Puerto Rico, han perdido dinero del CARES Act porque no los obligaron a tiempo. Y ahí está la mala administración de Wanda Vázquez Garcet como gobernadora sucesoral y de el momento en que le hace la transición a Pedro Pierluisi y que todavía hoy el gobierno y la Junta de Control Fiscal no se han puesto de acuerdo en todo eso que tiene que ver con que se pierdan hasta 120 y pico de millones de dólares porque no los obligaron al 31 de diciembre del 2020. Ese es a grosso modo, el momento en que vivimos de la pandemia, cuando hoy se cumple un año. Tampoco podemos olvidar que el momento en aquel tiempo, 2015, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet tenía un problema con Carla Campos que no sabía
si había cogido COVID montándose en aquel crucero, donde se sabe hoy que fue el primer elemento del contagio comunitario que ocurrió en Puerto Rico cuando se bajaron los turistas, en este caso una pareja, un hombre y una mujer sexagenarios de Italia, en el Costa Luminosa, que fueron las primeras víctimas, por lo menos ella murió, y él fue el primer contagiado con ella de COVID-19. O sea que a nosotros nos llegó el COVID desde Italia, que sabemos que ha sido uno de los países más golpeados de la pandemia durante este año. No sabían si se bajaban, si subían, no sabían si los dejaban entrar al país, pero los dejaron entrar. Y más tarde también nos dimos cuenta que allá para el 8 de marzo hubo una actividad multitudinaria en el área de San Juan, precisamente celebrando el Día Nacional de la Salsa, y un médico panameño fue una de las víctimas del COVID en el contagio que se dio en esa actividad multitudinaria, y en efecto este médico murió bien temprano en el 2020. Así es que hace un año atrás, dice José Lord George Van Roy, a rayo, el Departamento de Salud decía estar preparado para enfrentar el COVID. Eso fue un mal chiste, claro. Sabemos dónde está Carmen de Seda, sabemos también dónde está Rafael Rodríguez Mercado, sigue haciendo dinero allí en lo que aparentemente sí sabía hacer, que era un cirujano cerebrovascular. Entiendo que Italia comenzó un tercer lockdown completo. Así es. Italia tiene un serio problema, así como lo tiene España. Lo que quieren es repoblar nuestro archipiélago para repoblarlo con ricos. Puerto Rico Gran Resort, la ruta de la estadidad. Dice Caribe Mail. Me imagino que está respondiendo a algo. ¿Qué vamos a hacer con Rodríguez Bebe, el arango del PPD, del Proyecto Dignidad? Solo digo algo feo porque esta es peligrosa. Eso es así. Normaí Rodríguez. Y antes que empecemos con las informaciones de hoy, que vamos a hablar de Joan Rodríguez Bebe, la alumna eficiente, la mejor alumna del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Vamos a hablar sobre su intento de impedir la libertad de expresión de los periodistas y la libertad de prensa en Puerto Rico. Vamos a hablar de lo que ocurre en este momento en el caso de los municipios, que hay una demanda que radica una supuesta Liga de Ciudades, una organización sin fines de lucro, contra la Junta de Control Fiscal para evitar que les reduzcan los ingresos, pero sobre todo le metan las manos a su fondo para pagar las pensiones. Vamos a hablar también de lo que está pasando en la legislatura de Puerto Rico con como una secuela de lo que dijo este fin de semana Joan Rodríguez Bebe, lo que está pasando con los legisladores del Partido Popular, que aparentemente, por el miedo a los fundamentalistas religiosos, van a votar en contra del proyecto que prohibiría las terapias de conversión. Vamos a traer algunos ejemplos porque la comunidad LGBTIQ, sobre todo muchos hombres, están poniendo sus experiencias en Facebook y en Twitter con relación a lo que son las terapias de conversión. También vamos a hablar de Lizzy Janet Burgos, la otra niña símbolo del fundamentalismo religioso puertorriqueño, que está allí sentada en la Cámara de Representantes por Proyecto Dignidad, y lo que se atreve a decir en las redes atacando al compañero Benjamín Torres Gotay. Vamos a hablar de todo eso, pero antes compartan. No se olviden que estamos en bonitasradio.net y que allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación Periodismo Siglo XXI también recibe cheques o giros postales a través del correo, y la dirección a enviar es PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000.
y que todas nuestras redes sociales están prestas a que ustedes entren, sobre todo Twitter, donde tenemos diferentes mensajes de acuerdo a cómo se utiliza el Twitter bonita_radio. También estamos en Instagram, pero vaya sobre todo a auspiciar a quienes nos apoyan para continuar un periodismo libre de intervenciones indebidas como el que quiere radicar y establecer Joan Rodríguez Bebe, tergiversando y mintiendo con relación al proyecto que iría a prohibir las terapias de conversión. Ahí están. Buen Vecino Café, Vega Alta Coop y la cooperativa Abraham Rosa. Vamos a lo que nos parece lo más importante. Después que anoche nos diéramos cuenta que Joan Rodríguez Bebe es una hija putativa, y ella es abogada, ya debe saber lo que quiere decir putativa, de el ex gobernador renunciante de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. Ayer, también voy a hablar, gracias Robert Baldwin por recordarme, que voy a hablar de que mientras hace un año, era la legisladora golpista, la congresista golpista del gobierno de Evo Morales en Bolivia, hoy está presa Ginny Añez. Y vamos a hablar sobre eso porque es importante que también le demos la vuelta al mundo y hagamos análisis de lo que está ocurriendo, sobre todo en Latinoamérica. Joan Rodríguez Bebe le contestó ayer un tuit que emitió el compañero periodista Benjamín Torres Gotay. No, ese no es. Benjamín Torres Gotay, colega periodista, el sábado, hace un mensaje en sus redes sociales a través de Twitter, donde establece que la oposición de Proyecto Dignidad al proyecto que iría a prohibir las terapias de conversión constituye que apoyen la tortura. Y Joan Rodríguez Bebe, nada más y nada menos, que se tiró ayer un live de Facebook y que le pide a los padres y a las madres que lo compartan, diciendo que ella esperaba que el periódico El Nuevo Día se distanciara de lo que ella decía es fundamentalismo de género. Joan Rodríguez Bebe, lo hemos dicho aquí, es una mujer inteligente. Es una mujer que si hubiera vivido en la Segunda Guerra Mundial, en los años de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muy bien se hubiera colocado como la mano derecha, o si no, podría haber constituido lo que Joseph Goebbels fue para la Alemania nazi. Una persona inteligente que sabía dirigir y articular un discurso de propaganda y demagogia para lograr que ese país se convirtiera y sus ciudadanos se convirtieran en los esclavistas del pueblo judío. Y fíjense cómo 80 años más tarde, 85 años más tarde, en Puerto Rico tenemos una persona joven que alega ser nacionalista, apegada a la ideología de su abuelo, pero es una fundamentalista católica que cree en traer el discurso de la propaganda y la demagogia para meterle miedo a la población de lo que ocurre en materia de la defensa de los derechos humanos. En algún momento en la historia, la Alemania nazi le decía a los alemanes y a los ciudadanos que allí vivían que los judíos eran inferiores y que la raza superior era la de ellos. En algún momento en la historia, el general Videla en Argentina, Pinochet en Chile, le plantearon a sus poblaciones que el socialismo
era alejarse de Dios, todo sobre la base del discurso religioso, y que lo que proponía, en el caso de la Argentina, en el caso del movimiento Tupamaros en Uruguay, en el caso de Chile, Salvador Allende, era ubicar al país lejos de esos principios cristianos. Y lograron, desde el fascismo, así como Mussolini lo hizo en Italia, someter a una población a las dictaduras más temibles latinoamericanas. Hoy, en el 2021, en marzo del 2021, una abogada que dice ser especialista en derecho canónico utiliza el discurso de miedo para decirle a los padres y a las madres que lo que quiere hacer el proyecto del Senado 184, que prohibiría las terapias de conversión, es meterse en la educación de sus hijos y sus hijas. Joan Rodríguez Bebe es al siglo XXI lo que fueron los curas del siglo XX en las dictaduras latinoamericanas que hemos mencionado. Se pararon en un lugar desde el púlpito. Esta no lo hace desde el púlpito porque es senadora del Proyecto Dignidad. Lo hace desde su casa, así como Ricardo Rosselló Nevares utilizó la muñeca del bochinche y el titiritero para esgrimir sus discursos de odio en contra de todo lo que fuera diverso, sobre todo en contra de la comunidad LGBTIQ. ¿Por qué? Porque ahí estaban los votos que querían acceder para llegar al poder en el 2016. Entonces, Joan Rodríguez Vélez le contestó ayer al colega periodista Benjamín Torres Gotay, diciendo que Benjamín Torres Gotay era un fundamentalista de género y que lo que debía hacer el Nuevo Día era distanciarse, o que le dijeran que iban a hacer con lo que había planteado Benjamín en torno a la tortura. Y vamos a los contenidos específicos de lo que es una terapia de conversión. Una terapia de conversión no es otra cosa, y hay no solamente literatura científica, hay hasta una película reciente de cómo las terapias de conversión se dieron en el contexto de las iglesias fundamentalistas religiosas en Estados Unidos. Y una madre tuvo que salvar a su hijo de una terapia de conversión donde en el proyecto en que estaba, de uno de estos grupos fundamentalistas, se suicidaron 2 jóvenes. Que lo menos que hacían era establecerles que todos esos pensamientos que tenían que eliminarse por obra y gracia, porque estaba mal pensar en que querían tener relaciones con su mismo sexo. Estaba mal pensar que su identidad de género estaba ubicada en otro lugar, que no era lo que el cuerpo biológico había sostenido, y que ese determinismo biológico, en efecto, es lo que se debe privilegiar. Yo quiero que ustedes sepan que en este discurso de Joan Rodríguez Bebe habla del determinismo biológico. En el siglo XXI, una mujer que no debe tener más de 45 años. Pues sí, esta gente existe. La Alemania nazi, los otros países del mundo pensaron que eso no iba a pasar de castaño oscuro. No solamente pasó de castaño oscuro, mataron un pueblo completo de judíos. Y empezó así, utilizando el discurso a su conveniencia. En ese caso, el reverendo a cargo de las terapias terminó saliendo del closet. Gracias, Ricardo Vargas Molina. O sea, vamos a contextualizar apropiadamente las palabras de Joan Rodríguez Bebe. Y empecé diciéndoles, y quisiera que nuestro director nos ubicara en uno de los mensajes que proveyó un joven
en la red de Twitter lo que es una terapia de conversión y lo que ha sido para su vida. Este joven ayer publicó este mensaje diciendo que él había sido sometido a un ayuno de 24 días para ser libre del espíritu de la homosexualidad. Esto dañó mi sistema para siempre. Esas son las consecuencias de las terapias de conversión. Sí al proyecto del Senado 184. Esto no lo inventamos nosotros, esto lo dice la gente. Esto lo están diciendo las víctimas de la terapia de conversión. ¿Por qué él dice que dañó mi sistema para siempre? Porque nadie que esté 24 días sin comer vuelve a ser una persona normal en términos de su organismo. Nadie. Y esto lo logró una terapia de conversión. ¿Por qué? Porque a sus papás no podían manejar el hecho de que él fuera gay. Y algún ministro o ministra de pacotilla, algún cura de pacotilla, les dijo, esto es lo que hay. Científicamente nunca han estado comprobadas, y las Naciones Unidas. Y ahora quisiera que fuéramos al segundo tuit, señor presidente, que es uno de los tuits que les contestó Lizy Burgos, pero primero vamos a lo que dice el compañero Benjamín Torres Gotay. Uno de los tuits que le contestó Lizy Burgos, la representante del Proyecto Dignidad, a Benjamín Torres Gotay. Y es lo que dice las Naciones Unidas con relación a las terapias de conversión. Dice las Naciones Unidas, la evidencia médica y científica es contundente de que estas terapias de conversión no tienen ninguna credibilidad ni utilidad clínica. Buscan prohibir las terapias de conversión. Y el Proyecto Dignidad reclama el derecho a que los padres y las madres sometan a sus hijos a estas terapias de conversión porque ellos le llenan la cabeza ¿de qué? De miedo. Vamos a lo que dijo Lizy Burgos. Lizy Burgos acusa al colega periodista: el discurso de miedo y juego de palabras es muy deshonesto y peligroso. Porque mucha gente solo lee y escucha lo que los medios publican y lo toman por cierto. Por otro lado, el proyecto no cita al Colegio de Pediatras, que tiene una postura diametralmente opuesta a la de la Asociación de Psicología. Lizy Burgos, quienes mienten descaradamente son ustedes. Quienes tergiversan y manipulan las palabras son ustedes. Que van al púlpito, y me alegra tanto que haya traído esa imagen de la gente que solo escucha un discurso. Y ese ha sido el discurso de miedo que los fundamentalistas religiosos desde tiempos ancestrales han querido inculcarles a la población. Los que mal utilizan y juegan con las palabras son usted y Joan Rodríguez Bebe. Que ayer le dijeron, en específico, Joan Rodríguez Bebe le dijo a los padres y madres que la escuchan, que lo que quería el proyecto para prohibir las terapias de conversión era meterse en la educación de sus hijos y sus hijas. No. Lo que pasa es que el Estado, y usted lo sabe, tanto Lizy Burgos como Joan Rodríguez Bebe, tienen la obligación de proteger a la ciudadanía de personas como ustedes, que utilizan el púlpito para promover el discurso de odio contra la comunidad LGBTIQ, a pesar de que los tengan en sus casas. Porque finalmente es la homofobia brutal en sus cerebros la que debería ser estudiada. ¿Cómo la gente le puede tener tanta fobia a lo que supuestamente no conoce? Pregunta legítima. Espero que la ACLU denuncie lo de la carta que aquí en Bonita Radio destapó de un colegio le envió a los padres sobre estas posiciones de Proyecto Dignidad. Quiero que sepan. Y la organización de pediatría, como dice de Cibones, desmintió a Lizy Burgos. Quiero que sepan que aparentemente el colegio La Inmaculada Concepción de Manatí retiró la carta de los comentarios
negativos que obtuvo cuando los padres y las madres los recibieron. ¿Por qué no se inventan unas terapias de conversión para los pedófilos que abusan de niños inocentes que van a las iglesias? De eso no hablan, dice Cintia Rosario. Buenísima pregunta, dice Débora. O sea, vamos y seguimos con el discurso tergiversado de propaganda y demagogia que eleva Joan Burgos y que sostiene la también representante de Proyecto Dignidad, Lizy Burgos. Dice Joan Rodríguez Bebe que el proyecto iría a meterse en las casas de la gente, que el proyecto provoca que se intervenga en lo que debe ser solamente una potestad de los padres y las madres. Obviamente negándola cualquier relación de dos hombres que estén criando a sus hijos o a sus hijas, e igualmente de mujeres que estén, porque ellas no lo conciben. En ese cerebro no cabe. Sí cabe todo el miedo a través del que están viendo, así como ven comunistas en cualquier gestión, viendo personas gay en cualquier gestión, como una proyección terrible, y sería digno de estudiar lo que pasa en la mente de estas personas. Yo le pregunto a Joan Rodríguez Bebe, este es el argumento que ella utiliza cuando habla de la ley de menores que prohíbe el maltrato infantil. Este es el argumento que ella utiliza cuando esa misma ley prohíbe que los padres y las madres o el encargado o encargada de los menores no los lleve a la escuela. Porque aquí hay gente que piensa que los niños no deben ir a la escuela. Nunca, ni tampoco hacerle homeschooling. Eso es lo que ellos le dicen en el púlpito, desde el púlpito católico y el púlpito de las Cristo Inc., que no son iguales a las históricas, y eso lo hemos hablado siempre. Y me gusta hacer la salvedad porque aquí nadie está opuesto a la religiosidad de cada quien. Lo que pasa es que vivimos en un estado laico, y lo que no puede hacer Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe es meterse en la casa de la gente con sus ideologías religiosas fundamentalistas, una católica y la otra Cristo Inc. Ellas están entrando en un argumento que les va a reventar, que el Estado no puede intervenir en la vida familiar. Ese es el problema que tienen. Y Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe, en el caso de Joan Rodríguez Bebe, muy articulada, la Govers del Caribe. Joan Rodríguez Bebe es a Proyecto Dignidad lo que le fue Ricardo Rosselló Nevares en el uso de los live, en el uso de la intervención mediática popular y populista en este momento, a lo que fue Ricardo Rosselló Nevares en el Partido Nuevo Progresista. Para ser nacionalista es igual de fundamentalista católica que lo fueron los líderes nacionalistas en un momento dado en Puerto Rico, y eso es una realidad. Usted sabe lo que es a los quizás 40, 42 años que tiene esta joven, estar pensando todavía como pensaba la gente del siglo XIX. Yo quisiera saber, que me dijeran quién es el que está atrás. Muy bien, Carmen Eniti, ¿y qué pasaría a los padres y las madres que trafican con sus hijos e hijas? No, hay que dejarlo porque según la lógica de Lizy Burgos y de Joan Rodríguez Bebe, nadie puede intervenir. Entonces, a esta hora tengo que irme a la pausa. Recuerden, de la red informativa, regresamos en breve y seguimos aquí en la plataforma, las plataformas digitales de Bonitas Radio. En Noticias con Café, hoy con un tema álgido, que es la intervención indebida de las representantes y senadoras del Proyecto Dignidad con relación a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Entonces, para terminar, me parece que tanto Lizy Burgos como Joan Rodríguez Bebe parece que no leyeron el juramento que prestaron cuando fueron allí a jurar como legisladoras de nuevo cuño. Y es que ellas juraron sobre la defensa de los derechos fundamentales de la Constitución de Puerto Rico. Oiga, Joan Rodríguez Bebe, la Constitución de Puerto Rico, así como la de Estados Unidos, establece
claramente que los principios de libertad de prensa y el derecho a la libertad de expresión son fundamentales. Y usted le está pidiendo al Nuevo Día que tome cartas en el asunto y que vuele la cabeza de Benjamín Torres Gotay porque dijo lo que pensaba con relación a la posición del Proyecto Dignidad en cuanto a las terapias de conversión. Entonces, usted juró y dijo que iba a hacer lo correcto, pero usted no es tan católica. ¿No se supone que mentir es un pecado? Engañar, otro pecado. Jurar en vano, otro pecado. ¿De qué estamos hablando? Pero ustedes no son súper bien apegadas al fundamentalismo de cada una de sus dogmas. Llamarle dogma a la perspectiva de género, no se le puede llamar dogma a lo que quiere liberalizar, a lo que quiere plantear la equidad. Los dogmáticos fundamentalistas son ustedes. Yo no sé cuál constitución ellas leen, para mí que crearon una nueva, dice Débora. No han leído ni la Biblia. Su propia existencia como mujeres liderazas no es avalado por el fundamentalismo. Exacto. No, es que es una contradicción total. Entonces yo creo, y le doy gracias a la colega Damaris Suárez, con quien ayer hablamos, aunque fuera por mensaje de texto sobre lo que estaba pasando. La ASPRO emitió un comunicado haciendo alusión a lo peligroso de la postura de Joan Rodríguez Bebe, que tiene un analista de esos de los que hacen entretenimiento en los medios tradicionales a favor de ella, que también es un fundamentalista religioso. Estas legisladoras son personas enfermas que deberían estar fuera del sistema político. Rollo Montmart. No necesitamos más personas que fomenten la desigualdad, agresión, discriminación y la persecución. No, si Puerto Rico no acaba de sacar bajo los mismos principios de libertad de prensa y de libertad de expresión a un gobernante como Ricardo Rosselló Nevares, y ya tiene a una Joan Rodríguez Bebe hablando desde la misma posición. Y hay un comentario del amigo, siempre amigo y colaborador de Bonita Radio, Eliseo Colón, que quisiera leer, Eliseo, pero te me perdiste, déjame ver si te encuentro. Que quiero, para terminar la discusión de esto, irme a otros temas, porque la verdad es que el día promete. Y vamos a ver qué pasa con esto. Pero la teoría de la economía política me dice que hay que buscar de dónde viene el dinero de ese mal llamado partido. Esa es buena. Ese dinero viene de vínculos con los sectores fundamentalistas internacionales. Tiene lazos con el fundamentalismo latinoamericano. Interesante. Tal como se distribuyó en Brasil. Me encanta tu información y yo diría más, hay que buscarle de dónde vienen. Porque estoy segura que tienen un plan maestro y que alguien las dirige. Estoy de acuerdo contigo en eso, Eliseo. Bueno, vamos a otros temas. Les quiero ver la cara cuando le digan a Dios en tu nombre, expulse demonios y feliz Dios la diga, no te conozco. Hay que ver, Ruby Mariela está por ahí. Bueno, regresamos de la pausa de la red informativa. Recuerde que estamos en todas las estaciones de la red, incluidas Radio Éxito, Radio Cumbre. Yo creo que es importante que nuestros amigos del centro empiecen a debatir estos temas. Yo sé que ha habido ausencia de contenidos periodísticos, pero hace un rato las estamos haciendo desde aquí, desde Bonita Radio, y nos parece súper importante atender estos temas, y siéntanse en la confianza de enviarnos información, pero sobre todo de enviarnos contenidos y preguntas a info@bonitasradio.net. Esto es un tema que se le va a la vida al país, a la capacidad que debe tener un Estado de proteger a sus ciudadanos. Ahí están las historias de horror, de cómo hoy adultos de 50, de 60 años todavía tienen los resabios de esas prácticas ilegales y que nunca debieron haber sido puestas en vigor, y el fundamentalismo religioso las quiere mantener en el siglo XXI. El Partido Dignidad no va en contra de la Constitución de Puerto Rico, separación de iglesia y Estado. ¿Dónde está? Yadi Carrasquillo, realmente para mí
es totalmente una intervención indebida de la religiosidad, sobre todo del fundamentalismo religioso, lo que hacen Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe, que antes lo hicieron, por ejemplo, Tata Charbonnier en la Cámara de Representantes bajo el Partido Nuevo Progresista y Naida Venegas Brown en el Senado. Claro. Y le siguen todos los demás. Y ahora vamos a hablar de los populares que insisten en estar en contra de este proyecto. Vamos al primero. Este joven, Albert, exactamente, Rodríguez Torres. Albert es un joven, tan joven que no creo que tenga 30 años, de Guayama, que dijo con la boca de comer que había otras maneras de mover la discreción de las personas para que no fueran gay. Unas maneras amorosas. Pues miren, a mí me gustaría que Albert le dijera al país si él es gay. Porque toda la información que yo tengo, en efecto, es que lo es. Albert, tan grande es la ambición de mantenerte en un poder relativo en el Senado de Puerto Rico. Este es el Partido Popular que le dijo al país que iba a ser diferente al Partido Nuevo Progresista y que lo único que obtuvo, además de muchas alcaldías, fue la legislatura. Tú eres ese joven promesa del futuro del país que te atreves a decir que hay maneras amorosas de decirle a la gente que no sea gay. ¿Cuántas veces te lo dijeron a ti amorosamente? Ese es uno. Vamos a la segunda. Y dice que va a paso firme, mintiéndole al país descaradamente. Vamos al segundo. El representante Soto, por Arecibo. Miguel Soto es ese representante que le dice al país que está en contra precisamente por lo que está tratando de establecer Joan Rodríguez Bebe y Lizy Burgos en la Cámara y la otra en el Senado. Dice Norma Rodríguez, ese es el Arango popular atrevido. Así son. Roberto Arango. La hipocresía en su apogeo, dice Yanni Moreno. Este otro legislador del Partido Popular de Arecibo le dice, utiliza el mismo discurso de Proyecto Dignidad, pero si eran tan fundamentalistas religiosos por Proyecto Dignidad, igualmente tergiversando y mintiendo, ¿por qué no se fueron para ese proyecto? Pero ahí está el Partido Popular que no tiene cabeza, que el que fuera candidato a la gobernación, Charlie Delgado, no aparece ni por los centros espiritistas. Sería bien interesante saber qué piensa José Luis Dalmau, presidente del Senado. Pero hay otro. Ahora Ángel Matos, por el distrito de Carolina, representante, también dice que está a favor de que no se apruebe el proyecto de prohibición, porque eso es intervención indebida del Estado. Y la tercera, o la cuarta en este caso, es la representante Ada Montes García. Esta mujer solamente tiene 29 años, parece que tiene 45, pero tiene 29 años. También por lo mismo. O sea que el Partido Popular tiene sus elementos fuertes del fundamentalismo religioso y ahí están. Si esto es así, en efecto, yo creo que el proyecto del Senado 184, de la autoría de José Vargas Vidot y que se han montado con él Rafael Bernabe, Anaíma Rivera Lacén y María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista y Victoria Ciudadana, no tiene los votos. Si es que vamos a ver de qué manera, si es que hay algún movimiento público que le diga a este país, Ángel Matos dijo que se equivocó. Bueno, vamos a ver. Porque yo no sé si es que ellos piensan todavía, a este momento, que el fundamentalismo religioso tiene más votos
que todos los demás seres humanos que hay en este país que piensan con algún sentido de lógica, pero además de la lógica que tienen profundidad. ¿Qué es lo que nosotros proponemos como mecanismo de información permanente para nuestro pueblo a través de el cuarto poder, que vendría siendo lo que constituimos los periodistas que hacemos periodismo en profundidad? Que ustedes tengan todas las posiciones ahí, que ustedes puedan ver de qué manera Joan Rodríguez Bebe es a Proyecto Dignidad lo que fue Ricardo Rosselló Nevares, que llevó a este país al lugar donde está, entre otros, que tuvieron que sacarlo por lo negligente y burlón que fue en la función pública. Entonces, hoy tenemos legisladores del Partido Popular, algunos que dicen que se han equivocado y otros que están en la misma línea fundamentalista, porque parece que entienden que es en el púlpito donde le van a dar el voto en el 2024. Ponlo en la nevera. Albert de Guayama, Ada Montes García y Miguel Soto. Ahí están. Ponlo en la nevera. Y Ángel Mato, aunque ahora diga que no, claro. Cuando le dijeron, pero ¿por qué tú te estás metiendo en un proyecto del Senado, mijo? Si eso todavía no ha llegado a la Cámara. Dijo, ay, me equivoqué. ¡Ah! Está mudo José Luis Dalmau, la vicepresidenta del Senado, que también es psicóloga, que nos diga si está a favor de las terapias de conversión. Entonces, parecería que no teníamos otra cosa, pero teníamos que hablar de esto y mucho. Vamos a hablar ahora vamos a Bolivia, brevemente. ¿Por qué a Bolivia? Porque, sí, a esa vamos última. Vamos a tratar último el tema de los turistas y todo el conflicto que hay. No solamente porque no usan mascarilla, porque se hartan a palos y a bofetadas en la calle. Yo no entiendo de dónde sale esta gente, pero bueno. Quien se proclamó el pasado mes de noviembre del 2019 sin quórum legislativo presidenta de Bolivia. ¿Y cómo olvidarlo? Como decía nuestro señor director David Esperón hace un rato, yo me acuerdo que parecía una reina, ella era la más reina de belleza. Evo Morales estaba en el exilio cuando hubo definitivamente un golpe que lideró esta mujer. Pues miren, ¿saben qué? Ahora la imagen de Ivy, de Ginny, perdón, que es Janine, está tras las rejas de una cárcel en Bolivia, en Bogotá, perdón, en La Paz, porque la están acusando de que fue la líder del operativo encabezado por el comandante general de la policía boliviana, Johnny Aguilera, para sacar a Evo Morales del poder, alegando fraude electoral. Y hubo una investigación y no hubo fraude. O sea, se determinó que no hubo fraude. Evo regresa al país. Pues bueno, claro, pues entonces tienen que ahora juzgar a los que fueron acusados de sedición, terrorismo y conspiración. ¿Quiénes más han sido arrestados en Bolivia? Los exministros transitorios Álvaro Coimbra, de Justicia, y Álvaro Rodríguez Guzmán, de Energía. Hay órdenes de captura también para otros miembros de ese gobierno. Hubo una audiencia virtual. La justicia boliviana decidió este domingo enviar tanto a la expresidenta como a sus exministros a prisión preventiva durante 4 meses después que la fiscalía lo solicitara por riesgo de fuga. El líder de todo esto, que habría sido el militar golpista, está huyendo de la justicia boliviana. No se sabe en qué país del mundo, pero no lo han encontrado. Yo creo que estas son las imágenes que nosotros tenemos que seguir insistiendo, que tenemos que contextualizar. Porque ustedes saben una cosa, nosotros estamos hablando aquí de fundamentalismo religioso. Esta decía que era una orden divina la que había recibido de sacar a Evo Morales del poder y ponerse ella. Ustedes se imaginan a Joan Rodríguez Bebe diciendo eso desde un Facebook Live de su casa. Sí, yo me la puedo imaginar. Si se atreve a decir que nos ajustician a los periodistas
porque decimos lo que pensamos con relación a las terapias de conversión. Sí. A eso es lo que se dirige Proyecto Dignidad, el discurso del miedo, que quieren establecer que somos los periodistas los que estamos hablando del discurso del miedo. No son ustedes desde el púlpito, son ustedes desde allí, desde ser parte de la feligresía, que le dicen a la gente que los pelú y los periodistas lo que queremos es que el país se convierta en un Sodoma y Gomorra. Díganme si esas no son las analogías que ustedes utilizan. Y el esposo tiene unas relaciones sospechosas con narcos colombianos, dice Robert Baldwin. Así es, son más de los igualitos. Bueno, Rolex dijo lo del Mesías. Entonces, vamos a los turistas. Ustedes saben que ha sido una crisis que lleva por lo menos ya un mes. Todo lo que se provoca en diferentes lugares turísticos como son el Condado, Viejo San Juan, Isla Verde, que no solamente se relaciona con las peleas que tienen entre ellos, sino que ellos no utilizan mascarilla, que se molestan cuando los puertorriqueños o ciudadanos que viven en el país le plantean lo que está pasando en Puerto Rico con relación a la pandemia y cuáles son las directrices y las órdenes ejecutivas. Se molestan y ha habido hasta violencia con relación a diferentes casos, entre ellos uno en Condado, donde le lanzaron a una joven que va en una silla de ruedas, le lanzaron un trago, porque le pidió a la mujer que se pusiera la mascarilla. El Departamento de Justicia, yo creo que los ciudadanos en este país llevan, qué sé yo, un mes, un poco más de un mes, quizás 3 meses, diciéndole al Departamento de Justicia y de la Policía que no hacen lo que tienen que hacer con relación a estas trifulcas. Pues anoche, out of the blue, Domingo Emanueli y una fiscal del Departamento de Justicia conocida o de nombre Ivette Nieves Cordero presentaron cargos en el tribunal contra Soneris Andrea Serrano Moya, puertorriqueña y residente en el estado de la Florida, Mohamed Hassam Hizam y Talita Sarraí Carrasquillo, de residentes de Nueva York y Chicago, por 2 cargos menos graves y uno grave. La juez Iraida Rodríguez del Tribunal de San Juan encontró causa en todos los cargos contra los 3 imputados y ordenó el arresto de Hassam Hizam Carrasquillo y Carrillo. O sea, los últimos 2, Talita Sarraí y Hassam Hizam, para la cárcel. Y fijó una fianza de $25,000. En el caso del primero, Serrano Moya, Andrea, se le fijó una fianza de $10,000. Tanto Serrano Moya como Hassam Hizam juramentaron en el documento que permanecerían en cuarentena durante 14 días. Sin embargo, inspectores del Departamento de Salud junto a agentes de la Policía de Puerto Rico intervinieron con estos en un local de La Perla durante el periodo de cuarentena que debían cumplir en el lugar donde informaron la declaración de viajero. Este acto constituye un delito grave. Podrían enfrentar 2 cargos adicionales menos graves por incumplir el toque de queda y no llevar puesta la mascarilla. Por estas 2 violaciones, la fiscal Nieves Cordero presentó 2 cargos para un total de 3. Dice Domingo Emanueli, secretario del Departamento de Justicia: nuestros fiscales han estado laborando hasta tarde en la noche y continuarán haciéndolo para encauzar a todo aquel que no cumpla con nuestro ordenamiento jurídico, poniendo en riesgo la salud y seguridad de otros. Pero, secretario, si esto lleva 3 meses, póngale 2. Que todos los días sale algo. ¿Cómo es que nuestros fiscales están trabajando hasta tarde en la noche? A rayo, pues de verdad que no han dormido. Y solamente un caso acusado. Wow. La verdad es que yo no sé, pero ese no es el Departamento de Justicia. Y los turistas no. Sí, todos son turistas, porque acuérdate que incluso se incluye a la persona de la diáspora como una turista, porque realmente no reside en Puerto Rico. Son turistas. Los turistas arrancándose las pelucas en scooter en la Valdoriotti sin mascarilla y arrestan a una señora por no seguir la cuarentena. ¿Sí? ¿Dónde está la del scooter? Oiga, en la Valdoriotti de Castro en scooter. Wow, con nombre árabe, sí. También me surgió
me surgió también la duda del posible prejuicio y discrimen cuando el único que va preso es una puertorriqueña y el Hassan Halim. Uh-huh. Sí, entonces los turistas hacen lo que les da la gana, pero fueron a buscar a su casa una puertorriqueña para arrestar porque no hizo cuarentena. No, la arrestaron aparentemente en La Perla, en el negocio donde estaba. Este es el respeto que nos tienen, dice Betsy Suárez. Bueno, yo me tengo que ir a las 8:52 de la mañana. Importante, recuerden. Bueno, debo comentar aunque sea un minuto y lo voy a profundizar en la tarde. Hay una demanda de una alegada liga de ciudades que incluye 27 municipios por los descuentos que quiere hacerle la Junta de Control Fiscal a los municipios del llamado PayGo, que no es otra cosa que el dinero que sale de los municipios para pagar las pensiones. Es una ley del 2017. No me queda claro quién es la Liga de Ciudades, no me queda claro cuáles son los 27 municipios. Me está rarísimo que esa historia de la compañera Joana Isabel González no establezca cuáles son los municipios. Voy a llamar al alcalde de Villalba, que es el presidente de la Asociación de Alcaldes, de todos los alcaldes populares, y dice que lo tomó de sorpresa, que no sabía que este organismo iba a radicar ese pleito. Y es a nombre de 27 municipios, así que no entiendo. Carmen Mercado, tarde pero seguro. Recuerda, este programa lo puedes ver y escuchar a través de podcast en iVoox, iTunes y Spotify. Y también pongan la campanita, suscríbase al canal de YouTube para que le avise, porque allí está una vez terminamos. Que nos vamos, que no se olviden que también estamos en bonitasradio.net y allí recibimos PayPal y tarjetas de crédito para que contribuya con nuestro proyecto periodístico. También lo hacemos a través de ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, la fundación sin fines de lucro creada para producir los contenidos que habrá de reproducirse en Bonitas Radio. Vaya también a el correo y eche un giro o un cheque a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Estamos en todas las plataformas. Vaya a bonitasradio.net, allí también puede acceder a todos nuestros contenidos. Y no se olviden que Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café están con nosotros siempre apoyando el proyecto periodístico que queremos seguir haciendo. Recuerden que a las 12 viene Rodrigo Otero Goico con sus temas y análisis deportivos. No se lo pierdan. Y hoy a las 5 de la tarde volvemos en ¿Qué Palo es Noticia? Hasta entonces, buen provecho. Hasta más tarde.